días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un romance histórico ambientado en 1745 en la revuelta jacobina, la última, de Irlanda contra la corona de Inglaterra. También está a la venta en la Casa del Libro El Corte Inglés y deciros que este viernes 9 de diciembre voy a hacer la primicia, la primera presentación de la obra en la Casa Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Por otro lado, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Sino el Egipcio de Mica Baltari y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros también que este 16 de diciembre, viernes, a las 7 de la tarde, en la Casa de Andalucía en Barcelona, José Donaire va a dar una conferencia sobre Granada. Todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que es bastante, por desgracia, usual, como es el tema de la soledad. La soledad es una situación en la cual una persona se encuentra aislada de las personas, no tiene a nadie y muchas veces no sabemos si es por su deseo o bien porque de alguna manera se la ha buscado. De todas maneras, la soledad no es buena. Como dijo Dios en el jardín del Edén a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y le proporcionó una compañera, que es Eva. Pero sí que es verdad que el hombre es una persona sociable por naturaleza y que tiene que serlo, ¿no? Porque muchas veces necesitamos de las personas para que nos ayuden, para que nos guíen, para que nos protejan. Tenemos todos padres y necesitamos también amigos, conocidos, en fin, que el hombre es feliz siempre que ve a otro ser humano. Esto también comporta los riesgos, como una serie de perjuicios y tal, pero es una cosa que es necesaria, ¿no?, para el propio desarrollo del hombre. Los niños, cuando son pequeños y ya llegan a una determinada edad, los llevamos a los colegios. ¿Para qué? Para que ellos se vayan integrando en la sociedad y no se conviertan en niños aislados, en niños solitarios, en niños raros, y que no puedan luego estar en una comunidad, porque el ser humano tiene que estar en una comunidad. Dios no nos hizo para estar escondidos en una gruta, en un monasterio, todos cerrados sin nadie. Incluso en los monasterios hay monjes y hay monjas. No es aquello de el eremita solo y tal. Bueno, hay casos, en la Biblia hemos visto casos como el profeta Elías, que estaba solo, u otros, pero luego también iban a la comunidad, a su pueblo, a Israel, para predicar la palabra de Dios. Pero esto es algo que Dios tiene que, de alguna manera, decir. En todos los demás casos, los seres humanos somos felices cuando compartimos. Las penas son menos y la felicidad es mucho más cuando compartimos esta felicidad. Y esto es real y es verídico. Por eso, muchas veces, como he dicho, por desgracia, la mayoría, la persona que está sola no es feliz. No sabemos si porque lo ha provocado o porque en alguna circunstancia de la vida se ha visto sola. También es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo para, de alguna manera, tener gente alrededor. La persona que es egoísta, huraña, por regla general, lo que hace es espantar a la gente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo porque los padres se nos mueren, no vamos a estar siempre metidos en el núcleo familiar porque hay otras personas en el mundo y porque también nuestras circunstancias nos van a llevar a otros sitios, a nuestro trabajo, a otros sitios. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo y salir de ese nido, ¿no? Cuando una persona
está sola por X circunstancias, como he dicho, necesita hacer un esfuerzo, necesita ser empático con las demás personas. Y si yo alguna vez he hecho el bien a otro, ese bien me va a revertir. Aquello de la misericordia, ¿no? Y los misericordiosos tendrán misericordia. ¿Por qué? Porque el bien que yo he hecho a uno, lo voy a tener. El mal que he hecho a uno, lo voy a tener. ¿eh? No es aquello del karma, no. Es así. Es decir, el mal lo voy a pagar y el bien me va a ser una recompensa. Por eso decía Cristo, no os canséis de hacer el bien. Hay personas que es verdad, que se vuelven hurañas, que se vuelven intratables, que no quieren más que estar solas, pero esto es un problema de la personalidad, de uno mismo. Por X circunstancias, a no ser que esa persona esté con sus facultades mentales alteradas, una persona no es normal que esté completamente sola. Es verdad que hay circunstancias de la vida que necesitamos aislarnos pues para preparar un trabajo, para estar con el Señor, por lo que sea, para relajarnos y tal. Y aunque estemos viviendo con personas, necesitamos cada uno nuestro tiempo. Pero dicho esto, también es cierto que la mayoría parte de las otras horas del día necesitamos estar con los demás. Porque es una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, el estar con los demás. Amarás al prójimo como a ti mismo, porque siempre tendremos un prójimo. Y no será siempre la familia, serán conocidos, desconocidos, en fin, por eso hay que hacer el bien a todo el mundo y también para nuestra propia necesidad. Un amigo le podemos encontrar en todas partes y es un tesoro. Ya había hablado de la amistad, pero que es así. Pero la amistad implica una responsabilidad y unas obligaciones. No siempre ha de ser que nos quieran, sino también querer a los demás. Y esto es lo que hace que haya personas que a su alrededor tengan un montón de gente, mientras que hay otras que están aisladas completamente. Sí que es verdad que hay circunstancias de la vida en que nos vamos a encontrar solos. Sobre todo cuando tenemos una familia corta, esa familia que teníamos se nos muere, entonces en ese momento estamos solos. Pero ya he dicho que tenemos esa obligación de hacer el bien y de abrirnos a los demás. ¿eh? Esto es importante. Hay que abrirse a la gente, porque la soledad es triste. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Hay personas que, bueno, en determinados momentos están solas y no son infelices, pero en muchas ocasiones esa soledad duele. Esa soledad duele. ¿Por qué? Porque es sentirse solo. Y hay circunstancias en la vida en las que esa soledad es mucho más grave. O además se nota más. Por eso cuando os hablaba de la conferencia que hice de la Navidad, os decía que, o si no lo dije, lo digo ahora, son fiestas que son muy tristes. Tristes para muchas personas, porque son unas fiestas en las cuales lo primero que hacemos es mirar las personas que nos faltan, las personas queridas que se nos han ido, porque tarde o temprano a todos nos va a ocurrir. Por eso es interesante formar familia o tener a alguien a nuestro lado que nos quiera, que nos cuide, que nos ame. Y también he dicho lo de los amigos y conocidos y tal, porque es muy triste estar solo y sentirse solo. Da lugar a depresiones, da lugar a enfermedades. Y además he leído un artículo que además considero que es cierto, científico, que dice que la persona sola es mucho más vulnerable a depresiones, a ansiedad y a enfermedades. ¿Por qué? Porque está débil en su propio sistema inmunológico. Viene la tristeza, viene el desánimo y viene la desesperación. Por lo tanto, tenemos que confiar en Dios y darnos a los demás. No tanto, evidentemente, leer la palabra, pero también nosotros darnos a otros. Porque amando a otros, también nos van a amar a nosotros y es más bueno y más generoso amar que ser amado. Implica una mayor generosidad. Y compartir es una cosa que es buena. Es una cosa que nos quita el egoísmo, que nos quita la codicia y además que al final vamos a ser hasta más felices. Vemos la felicidad de otra persona que queremos o de un desconocido o de un amigo y esto nos llena el corazón y nos hace felices y nos quita de esa soledad triste y de esa soledad que además nos hace sufrir. Por lo tanto, las Navidades es una época en la cual no solamente sentimos la ausencia de nuestros seres queridos, sino que además muchas veces hay personas solas de las cuales nadie se preocupa porque hemos llegado a un extremo, y no en todos los sitios afortunadamente, en la cual hay tal egoísmo, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades donde hay tanta gente,
que no nos preocupamos del que está al lado, ni de nuestros vecinos, ni no tal. No, solamente nosotros, nuestra familia, nuestro nido. Por eso decía que hay que preocuparse del otro. Y no solamente de aquellos que nos caen bien, de nuestros conocidos, nuestros vecinos. Eso es muy fácil. Ahora, de una persona que está sola, preocuparnos por ella. Preocuparnos por ella, indagar por qué está sola, intentar ayudarle con todos los medios, porque si no, no estamos haciendo nada bueno, ni para nosotros mismos, ni para la humanidad, ni tampoco cumplimos las palabras de Dios que dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces la soledad es terrible. La persona que está solo y que, bueno, de alguna manera me puede escuchar, que sepa que Dios está ahí, que Dios no la va a abandonar, pero que también tiene que integrarse. Una persona que está sola, lo que tiene que hacer es intentar, además de pedir la ayuda del Señor, intentar abrirse a los demás. A veces es difícil porque las circunstancias pues son difíciles, pero por eso pongo una lanza a favor, digamos, de estos jóvenes y de estas personas que se encargan de ayudar a los mayores que están solos en sus casas, la atención domiciliaria, que les hacen compras, que les pierden un tiempo de ellos para ayudar y para consolar y para atender. Esto es muy importante, ¿eh? Y no solo personas mayores que están solas, sino a todo el mundo. Hacerlo extensivo a todo el mundo, porque a todos nos gusta que nos quieran, que nos ayuden y que nos digan palabras bonitas y palabras de consuelo, que nos hagan felices. Pero la felicidad implica que también nosotros tenemos que dar felicidad. No puede amar aquel que no ha sido amado. Hay personas que en su infancia lo han pasado muy mal, han sido maltratados, y eso les hiere en el alma, ¿no? Las heridas del alma, eso cuesta mucho de curar y necesitan mucho cariño, necesitan mucho amor, y por parte de nosotros, los que de alguna manera pues hemos tenido la suerte de que nos han querido, de que hemos pasado una infancia muy bonita, tenemos que también compartir con otros esa felicidad. Y por lo tanto, mirar más allá de nuestro universo particular. Eso implica alejarnos y salirnos de ese sitio de confort, de ese gusto, de ese tal, y darnos cuenta que hay otros que sufren y no van a tener las mismas oportunidades que nosotros. Yo voy a presentar esa obra de La pelirroja rebelde el día 9 de diciembre en la Casa Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde. Espero que venga mucha gente y los que vengan serán bien recibidos. Pero si yo no lo doy a conocer, no tengo amigos, no tengo tal, que puedan de alguna manera compartir conmigo este día, porque yo he dicho ya muchas veces que el escritor, o por lo menos yo, el broche de oro para mí es la presentación del libro, porque es cuando me encuentro con mis amigos, mis conocidos y tal, y disfruto ese momento. Si yo no tuviera a nadie, yo creo que sería muy infeliz. Muy infeliz. Porque ya no es tanto el que te compre o no te compren los libros, sino el que vengan, pierdan el tiempo para venir a verte. Y eso es muy bonito. Eso implica generosidad, implica amor, implica simpatía, implica cariño, y esto es de muy agradecer. Hoy por ti y mañana por mí. Por lo tanto, no seríamos nada y no seríamos felices si no tuviéramos gente alrededor que nos hiciera felices, que nos diera amor, que nos diera cariño y que nos diera atención. Y esto tenemos que también nosotros compartir con los demás. La persona que comparte, la persona, con esto ya termino, la persona generosa es la persona más feliz, porque ha comprendido las palabras de Dios y ha comprendido las palabras de Cristo. No hagáis a los demás lo que nos gustaría que os hiciera a vosotros, y al revés, hacer a los demás aquello que os gustaría que os hicieran a vosotros. La regla áurea de Cristo, que es perfecta. Por lo tanto, la soledad, que muchas veces nos la podemos hasta buscar por nuestro carácter, por nuestro mal genio, por lo que sea, tenemos que abrir una ventana y abrirnos a los demás. Y todos tenemos esta obligación de preocuparnos por el prójimo. No en determinados momentos, no cuando viene una fecha determinada, no tal para quedar bien, para tal no. Implicarnos.
implicarnos en ayudar verdaderamente al que sufre, al que está solo, al que necesita nuestra ayuda. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da fuerzas, nos da consuelo, nos da bendición, nos da protección y nos da felicidad. Es lo único que nos da felicidad. La palabra de Dios, las palabras de Dios siempre son importantes para nosotros. Por lo tanto, la soledad podemos romperla con compartir, con la generosidad, con el amor al prójimo, con la misericordia y sobre todo pensando que hoy le pasó al otro, pero mañana me puede pasar a mí. Por lo tanto, esta es un poco la reflexión que quería hacer de la soledad y gracias por haberme escuchado.